A fines de la década de 1960, en los países industriales, comenzó a reducirse la tasa de ganancia de las inversiones productivas. Para reducir costos, las principales empresas de los países centrales comenzaron a realizar actividades productivas en algunos países asiáticos, donde los salarios eran muy bajos. A esto se sumó un shock que tuvo un gran impacto en todo el mundo: la crisis del petróleo. A fines de 1973, la Organización de Países Exportadores de Petróleo decidió una brusca suba de los precios, generando un gran aumento de costos en las empresas. Los países productores de crudo, árabes en su mayoría, se enriquecieron. Estos ingresos extraordinarios, conocidos como petrodólares, fueron depositados en los principales bancos internacionales. Estos bancos, con las arcas llenas, necesitaban otorgar préstamos para obtener una ganancia. Como las industrias de Estados Unidos y Europa estaban estancadas y no tomaban préstamos, los países del tercer mundo, históricamente relegados por el crédito privado internacional, se convirtieron en los elegidos. Las tasas de interés eran bajas y los bancos no ponían demasiadas exigencias. Comienza entonces la espiral de la deuda externa. Se toman nuevos créditos para pagar deudas pasadas y el endeudamiento crece y crece. A partir de reformas que avanzan sobre las leyes de todo el mundo, el capital comienza a cruzar libremente las fronteras nacionales. Aparecen con el tiempo crisis financieras recurrentes debidas a la falta de regulaciones que protegen a los países de la entrada y salida de flujos especulativos. El crecimiento de la deuda externa en los países periféricos los comprometía a realizar pagos por intereses. Cuando en la década del 80 las tasas de interés aumentaron, la deuda se hizo imposible de pagar. La plata dulce se volvió salada. Esto agravó la situación económica y social de la región. A la falta de divisas se le sumó el peso creciente de la deuda externa. Como gran parte de la deuda externa era pública, el aumento de los intereses incrementó los gastos de los estados nacionales. Los países latinoamericanos se vieron obligados a disminuir el gasto público, como aquel destinado a hospitales y escuelas públicas, y a incrementar los impuestos para hacer frente a los pagos de la deuda. La deuda externa comienza a ser uno de los principales limitantes para nuestro desarrollo, un verdadero grillete. Los organismos internacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional, utilizarán la limitación que establece la deuda externa para imponer sus políticas económicas en los países del sur a cambio de brindar nuevos créditos. El neoliberalismo se impone a principios de la década del 80 con los gobiernos de Ronald Reagan en los Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Inglaterra. Luego, la caída del bloque soviético a principios de los 90 lo fortalece. Existe en el mundo una única manera de organizar la producción de la sociedad: el libre mercado. En Argentina, Chile y otros países latinoamericanos, el liberalismo regresa con una fuerza arrolladora, destructiva, de la mano de regímenes militares que hacen del terror y la muerte su ley. Los dictadores y sus técnicos aseguran que los problemas latinoamericanos se deben a la excesiva intervención del Estado en la economía, que había desalentado la actividad del sector privado. Aseguran que los países deben aceptar el lugar que ocupan en la División Internacional del Trabajo, especializarse en los bienes primarios, terminar con la protección de la industria, abrir la economía
y propiciar que sobrevivan aquellas empresas que se encuentran en condiciones de competir con las grandes empresas de los países centrales. En 1989 se realiza un encuentro en la ciudad de Washington promocionado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Participan funcionarios y académicos de las principales economías occidentales. Como resultado del encuentro, se alcanza un consenso sobre cuáles eran las políticas económicas que los países latinoamericanos debían adoptar para lograr un crecimiento sin inflación y para obtener los créditos del mundo desarrollado. El establishment mundial se propone orientar la gestión económica y social de los países endeudados con sus verdades, sus medicinas universales, que llegan en los maletines de los expertos del Fondo Monetario Internacional que visitan los países de la región. El consenso de Washington tendrá desde entonces una gran influencia en las políticas seguidas por los países periféricos. La misma medicina es recomendada para pacientes de distintas partes del globo. Se establece una vara universal para evaluar el buen o mal gobierno de cada país en función de cómo aplica dichas políticas. Muchas universidades latinoamericanas compran esas verdades y forman profesionales afines a estos intereses. En América Latina, la región más desigual del planeta, el consenso de Washington no considera la distribución del ingreso como un problema. Sostienen lo que se conoce como la teoría del derrame. Esta teoría asegura que si bien en un primer momento los beneficios del crecimiento económico se concentran en las élites económicas, con el tiempo los beneficios llegarán a estratos de menores ingresos de la población. La desigualdad es necesaria como una transición hacia el paraíso. Para los liberales, el Estado es ineficiente y corrupto por definición. Por lo tanto, las empresas estatales, incluso aquellas que prestan servicios públicos esenciales, como el acceso al agua potable o la electricidad, deben pasar a manos privadas. Por un lado, la privatización de las empresas públicas, como si se vendieran las joyas de una abuela, generarían ingresos. Por otro lado, al dejar de hacerse cargo de las empresas, el Estado reducía el gasto público. En definitiva, se liberaban recursos para pagar la deuda externa, y así se hace, aunque la deuda no deja de crecer. Los distintos países de la región privatizan sus empresas públicas, que en muchos casos pasan a manos de compañías extranjeras. Estas firmas, lejos de reinvertir gran parte de sus extraordinarios ingresos, los remiten a sus casas matrices en el exterior. Mientras el modelo de sustitución de importaciones era de crecimiento hacia adentro y el mercado interno ocupaba un rol central, los liberales propician el crecimiento hacia afuera, simplificando las ideas de Adam Smith y David Ricardo sobre la división internacional del trabajo. Cada país debe especializarse en aquello que realiza en forma más eficiente. El modelo agroexportador vuelve reeditado. Para aprovechar las oportunidades que brinda la globalización, es necesario abrir las fronteras a las importaciones industriales, atraer a las empresas extranjeras y colocar la producción primaria nacional en el exterior, conquistando de esta manera nuevos mercados. Como el motor del crecimiento se encuentra en el afuera, en el mercado mundial, los ingresos de la población no son vistos por los empresarios como generadores de demanda para sus bienes. Contrariamente a la industrialización sustitutiva, no importa si los trabajadores pueden comprar los autos que fabrican. Los salarios son vistos solos como un costo, no como la creación de capacidad de compra de sus productos. El crecimiento hacia afuera coloca un gran acento en generar confianza
de modo de atraer inversiones. Generar confianza significa instrumentar políticas que defiendan los intereses de los empresarios por sobre todas las cosas. Asegurar que se podrán despedir trabajadores sin incurrir en excesivos gastos, que los impuestos no se elevarán, que las regulaciones públicas serán mínimas o que las empresas extranjeras podrán girar las ganancias que obtuvieron localmente a sus países de origen sin restricciones. Si se cumplen todas estas condiciones, los países serían bendecidos con los capitales del exterior. El Consenso de Washington insta también a un desmantelamiento abrupto de la protección a las industrias nacionales, una fuerte reducción a los aranceles de importación. La desprotección de la industria nacional de la competencia extranjera significa colocar en igualdad de condiciones a las empresas nacionales con las grandes y tecnificadas corporaciones multinacionales. Como era de esperar, miles de empresas creadas durante la vigencia del modelo de sustitución de importaciones cierran sus puertas y cientos de miles de trabajadores pierden sus empleos. Durante las décadas de 1980 y 1990, los países de América Latina llevan adelante las reformas estructurales propuestas por el Consenso de Washington. El caso de Argentina resulta paradigmático. Se incorpora al nuevo esquema desde fines de la década de 1980 y lo hace del modo más extremo. Es el primer país en avanzar en la desregulación y apertura del sistema financiero y de la total liberalización de los flujos de capital. Se privatiza a la mayoría de las empresas públicas. La protección de la industria se reduce a la mínima expresión. Hacia el fin de la década, los resultados están lejos de ser los que auguraban los liberales. El crecimiento económico es pobre. La pobreza y la indigencia alcanzan niveles nunca vistos. Las crisis son recurrentes. Se profundiza la desigualdad con enormes masas de la población sumergidas en la marginalidad. Los grandes ganadores de estas políticas son las empresas transnacionales. La teoría del derrame ni siquiera alcanza a salpicar a los estratos de menores ingresos. Pero las élites económicas nadan en la abundancia. A partir de entonces, incluso antiguos economistas que apoyaban el Consenso de Washington, como Joseph Stiglitz, proponen abandonar estos postulados y constituir estados que regularan mucho más fuertemente el mercado y que instrumentaran políticas para favorecer la redistribución del ingreso y el crecimiento económico.